Bueno, vamos a comenzar en esta sesión con el tema de determinantes. Vamos a continuar con el uso de este libro que es un referente a álgebra lineal, una introducción moderna, del autor David Boole, editorial Thomson. Estoy usando la segunda edición. Vamos a comenzar primero con la definición de determinante 2×2. Tenemos aquí un arreglo matricial de 2 filas y 2 columnas. Los determinantes se definen para arreglos de números cuadrados. Están definidos únicamente para arreglos cuadrados de números. Entonces, a partir de una matriz se puede obtener el determinante si es que esta matriz es un arreglo cuadrado de números. La forma en cómo vamos a denotar o cómo se denotan los determinantes es usando una barras alrededor de el arreglo matricial. Vean que aquí las ya no se escribe una forma de matriz, o es decir, las paréntesis o el corchete cuadrado, únicamente son barras. Igual que para el nombre de A, cuando denotamos el determinante de un arreglo matricial A, escribimos barras como las que usamos para valor absoluto, pero en este caso, cuando A es una matriz, significa determinante. El determinante es una cantidad escalar. A partir entonces de la matriz, el resultado del determinante es un número, una cantidad escalar. Muy bien, bueno, ¿cómo se define este determinante 2×2? Este determinante 2×2 es muy importante que lo manipulen muy bien, porque de él depende todo el resto de los determinantes. Los determinantes de 3×3, de 4×4, al final todos terminarían en un determinante 2×2. Entonces, por eso es que es importante recordar. Con frecuencia ocurre que, o lo que yo he visto, es que hay mucha confusión en el orden de la multiplicación y sobre todo en el signo. Entonces, vamos a ver cómo está definido. Aquí hemos denotado a las entradas de la matriz con subíndices. Recordemos que en los subíndices están ordenados. El primero indica la fila en donde está la componente y el segundo indica la columna en donde está esa componente. Entonces, vamos a efectuar el producto de lo que se conoce como la diagonal principal. La diagonal principal se conforma por los elementos que tienen el mismo índice 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Entonces, el producto de estos dos elementos se efectúa y el resultado se resta, de ese resultado se resta el producto de la diagonal invertida. Entonces, esta diagonal invertida, lo que resulte de la multiplicación, se va a restar al primer producto. Entonces, pues vamos a colocar un ejemplo. Entonces vamos a suponer que la matriz A tiene las siguientes componentes: -2, 3, -1 y 5. El determinante de la matriz A, que lo voy a denotar como lo hicimos arriba, es el determinante pues del mismo arreglo de números: -2, 3, -1, 5. Y este determinante, de acuerdo a la definición, pues nos dice que
primero debemos de efectuar el producto de la diagonal principal, menos 2 por 5, queda como resultado menos 10, y después debemos de restar. Este es un signo que con frecuencia causa errores, es lo que he visto. Ajá. Entonces nada más ahí hay que tener precaución, porque pues en mi experiencia he visto que es donde principalmente los chicos se equivocan, y sobre todo cuando el segundo valor es una cantidad negativa, como es el caso. Entonces menos, este es por regla, por definición, 3 por menos 1, que es menos 3. El resultado es entonces menos por menos más, son 3 positivo menos 10 menos 7. Entonces el determinante de este arreglo matricial es igual a menos 7. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien, bueno. Ajá. Vamos ahora con un determinante más elaborado, que en este caso es el determinante de un arreglo matricial 3×3. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar por la definición del determinante de 3×3, y después vamos a ver otras formas de calcularlo. Pero por ahora esta es la definición. Este es un arreglo matricial de 3×3. Vean, están también indicadas las entradas de esta matriz con subíndices que representan fila y columna en donde se encuentra ese elemento. El determinante de A es el escalar, el determinante de esta matriz A de 3×3 es el escalar que se forma de la siguiente manera. En primer lugar tenemos al coeficiente o a la entrada A11. Vean, aquí está. Y esta componente A11 se ha multiplicado también por un determinante. ¿Cuál es ese determinante? Es un determinante 2×2. Ese determinante resulta de haber quitado la fila en donde se encuentra A11 y la columna. Entonces, si quitamos la fila en donde está A11 y quitamos la columna, nos quedamos con un arreglo matricial de 2×2. El determinante de ese arreglo matricial de 2×2 se va a multiplicar por A11. Muy bien. Bueno, después lo que haremos será continuar sobre la misma fila. Fíjense bien que ahora nos vamos a referir, nada más déjenme quitar esto y voy a poner un círculo para irlo acá manipulando. Voy a poner acá un círculo. Entonces ahí está mejor. ¿Okay? Entonces el primero fue A11. Ahora vamos a movernos hacia A12. Vamos a quitar la fila en donde se encuentra A12 y la columna en donde se encuentra A12. Observen que, bueno, aquí están los coeficientes, los que quedan a un lado, pero además la definición multiplica ese resultado que es muy parecido al primero, pero por menos 1. Entonces se multiplica la componente A12 por el resultado de el determinante del arreglo matricial que queda. A21, A23, A31, A33. Aquí está. Dora, ¿y siempre es por menos? Sí. Sí, vamos a ver más adelante que ya para arreglos matriciales más grandes estos signos se van a ir alternando, pero siempre en esta posición, en la posición A12, le corresponde la multiplicación por menos 1. Sí. Es parecido al producto vectorial, ¿no?
Sí, como en el producto vectorial, de hecho lo definimos a partir de un determinante de 3 por 3 y ahí se alternaba el signo también para la componente j, que era la que correspondía a esta posición. Así es. Ahí lo hicimos al revés, en realidad. Lo primero que se puede definir es un determinante, pero ahí lo dimos por hecho, que era el menos. Muy bien, vamos a continuar ahora en la misma fila y vamos a terminar con la última componente, que es... Con la última componente, que es A13. Continuamos con la misma fila, pero ahora vamos a cambiar de columna, porque es la componente A13, está en la tercera columna. Vamos a quitar la fila y la columna en donde se encuentre A13 y el resultado de ese arreglo matricial, que es aquí está A21, A22, A31, A32, a ese arreglo matricial se le va a calcular su determinante. Entonces, el producto de A13 por el determinante es el último sumando de esta expresión. Todas estas cantidades, pues ya a la hora de operar son números que podemos obtener a partir de lo que nos indican, que si se dan cuenta, esta definición regresa al determinante de 2 por 2. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el determinante del siguiente arreglo matricial. Vamos a suponer que A es la matriz. Déjenme escribirla arriba. A es la matriz 5, menos 3, 2, 1, 0, 2, 2 menos 1, 3. Esa es la matriz A. Ahora vamos a calcular el determinante de A. Entonces, el determinante de A consiste en multiplicar. Vamos a usar, si se dan cuenta, en esta definición únicamente se usa la fila 1. Pero como les digo, esta es solamente la definición. Después se van a establecer algunos resultados, y a partir de esos resultados pues podemos hacer el determinante de otra manera. Pero por ahora vamos a centrar nuestra atención en la fila 1. Como lo hicimos antes, vamos a concentrarnos en cada una de las componentes y vamos a ir generando los arreglos matriciales que queden una vez que se han tachado las filas y las columnas. Por ejemplo, para esta primera tendríamos 5, 5 que multiplica al determinante que resulta de quitar fila y columna, que es el determinante 0, 2, menos 1 y 3. Después, recuerden que dijimos que para la siguiente entrada tenemos que multiplicar por menos 1 y este menos 1 va a multiplicar tanto a la componente como al determinante que resulta. Entonces este es 1, 2, 2, 3. Más, voy a acabar aquí, ya no tengo espacio, pero aquí lo voy a hacer. Más
ahora es 2 por el determinante que resulta ahora de quitar la fila y la columna en donde se encuentre este 2. Eso resulta en el arreglo 1, 0, 2, menos 1. Muy bien, vamos a calcular entonces el determinante de A. Y vamos a ir multiplicando los factores por lo que resulte de cada determinante. Por ejemplo, para el primero, recordemos que es primero la diagonal principal. 0 por 3 es 0, menos 2 por menos 1. El producto de 2 por menos 1 es menos 2. Por el menos que antecede de la definición, se convierte en más 2. Después tenemos la multiplicación. Aquí vamos a hacer el producto. Menos por menos es más. Ahora tendríamos 3. Y el producto entonces de la diagonal también es 3 menos. Y la diagonal invertida es 4. Entonces va a quedar aquí 3 menos 4. Más 2 que multiplica a menos 1 menos 0. Entonces este simplemente es menos 1. El producto de 1 por menos 1. Aquí está. Ahora vamos a simplificar. 5 por 2 son 10. 3 menos 4 menos 1 por 3 menos 3. 2 por menos 1 es menos 2. Entonces 10 menos 5 es 5 positivo. Por lo tanto, el determinante de esta matriz A es igual a 5. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una profesora. Sí. Bueno, ya cuando resolvimos el tercer determinante, Ajá. bueno, en la multiplicación de 0 por 3, después es menos 2 por menos 1. ¿En este? ¿Es este o...? Sí, bueno, sí es Ese es... exacto. Ok. No, es que tenía un error, pero ya. ok. Ajá, sí es menos y Sí. luego es menos 2. Ok. Sí, es que no, se me olvidó poner el Este signo y menos. Ya. exacto. Sí, Muy muchas bien. gracias, profesor. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más. Otro ejemplo. Vamos a comenzarlo en... Muy bien, vamos ahora a calcular el determinante que se muestra en la pantalla y... A ver, quisiera que ahora ustedes lo hicieran. Denme un segundito, voy por un vasito con agua mientras lo avanzan. Muy bien, ya estoy de regreso.
¿Cuánto les quedó en su determinante? 16. 16, muy bien. Vamos a ver. No tengo acá la respuesta. Vamos a hacerlo. Entonces escribieron 1 por el determinante. Ay, ¿por qué se va chueco? Que resulta de quitar fila y columna, que es 1, 1, 1, 2, ¿verdad? Después es 0, pero 0 al multiplicarlo por el determinante que resulte va a seguir siendo 0. Entonces ese no lo necesitamos, solamente el de 3. Y este es 5, 1, 0, 1. El producto en la diagonal es 2, menos el producto invertido es 1. 2 menos 1 es 1, por 1 sigue siendo 1. Acá tenemos 5, menos 0, porque es 1 por 0, 0. 5. 5 por 3 son 15. Y el resultado es 16. Ajá, ¿eso te había quedado? Ya no me acuerdo. Muy bien. ¿Cuánto te había quedado? Sí, 16. ¿16? Perfecto. Ujú. Muy bien. Sí, Perfecto. Muy bien, vamos a hacer uno más y vamos a continuar con la otra definición, pero antes uno más. Este. No, este no, este. Ok, entonces vamos con este tercer ejercicio. Bueno, es el número 3. Me dicen cuánto les da. Da 0. 0, muy bien. Ajá, perfecto. El resultado es 0. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer... Entonces, ese determinante lo podemos escribir de la siguiente manera. Si observan cómo se construye cada una de estas cantidades, es la entrada. En este caso estamos usando únicamente el renglón 1. Bueno, así es la definición, ¿no? Por ahora es una definición. Entonces está escrito en términos del renglón 1, de este primer renglón. Ajá. A11, A12 y A13 se van a ir multiplicando por los determinantes que resulten de quitar la fila y la columna. A estos determinantes que resultan de quitar la fila y la columna, bueno, a los arreglos matriciales que resultan de quitar fila y columna, los vamos a llamar menores. Ajá.
Entonces, por ejemplo, el menor 1, A11. El menor 11 significa que es el arreglo matricial que resulta de quitar la fila 1 y la columna 1. Y a ese arreglo matricial le calculo su determinante. El menor A12 corresponde a el arreglo matricial que resulta de quitar la fila 2, perdón, la fila 1 y la columna 2. Y a ese arreglo matricial de igual forma le calculamos su determinante y lo hacemos también con A13. A13 es el arreglo matricial que resulta de quitar fila 1 y columna 3. Bueno, ¿cómo podríamos escribir esta cantidad a partir de esta definición de menor en una forma general? Si se dan cuenta acá, el desarrollo de estos tres que ya obtuvimos se concentra en una sola expresión, en una suma. ¿Cómo se van alternando estos valores aquí? Si observan, aquí fue 1, o sea que aquí la cantidad que resultó se quedó igual. Es como si la multiplicáramos por un 1. Acá la multiplicamos por un -1 y acá siguió multiplicada por un número 1, o sea, como si no hubiera efectuado ninguna otra multiplicación. Ese 1 o -1 lo vamos a generar con este término, que es muy interesante, porque nos va a producir justamente, este cambio de signos. ¿Cómo lo va a producir? De la siguiente manera. Primero vamos a considerar al número -1 elevado a cierto exponente. ¿Cuál es el exponente al que se va a elevar este -1? Bueno, ese será la suma de 1 más el valor que le corresponda a j. Recordemos que para este caso j es igual a 1 porque estamos en la primera columna. Para este otro, aquí está, j es igual a 2. Para este otro, j es igual a 3. Entonces j va a ir cambiando. Si se dan cuenta, j es justamente el índice de la suma. Se va a ir moviendo desde 1 hasta 3. Si sumamos 1 a este otro 1 que está en el exponente, obtenemos 2. Menos 1 a la 2 o menos 1 al cuadrado es 1 positivo, que es justamente lo que tenemos acá, que no le afecta en nada al término. Si j ahora cambia a 2, el exponente se mueve a 3 porque es 1 más 2. Se mueve a 3. ¿Cuánto es menos 1 al cubo? Menos 1 al cubo pues es menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿verdad? Y ese resultado... Menos 1. Menos 1, exactamente. Ese menos 1 es el que nosotros tenemos aquí en la definición. Entonces, hasta ahorita hemos podido generar, bueno, aquí no he hablado de estos otros términos, pero hemos podido generar el intercambio de signos en los dos primeros términos. El tercero, si es que este menos 1 a la 1 más j funciona, tendría que ser 1, porque este no tiene ningún cambio de signo. Vamos a ver si en efecto es 1. Acá j vale 3, 3 más 1 son 4, menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Entonces, pues sí coincide perfectamente, ¿no? Que aquí hay un 1 positivo. Ahora, los otros dos términos que se están multiplicando, de hecho, se cambian con respecto a j. Si recuerdan, toda esta suma se hace en las entradas de la fila 1. Entonces, el primer índice de A tiene que ser el mismo en las tres. Vean, 1 acá, 1, 1. El que va cambiando es J porque ese se va moviendo de acuerdo a la columna. Entonces va a ser 1, 2, 3. Y lo mismo para el menor. 1, 1, 1 y después el otro va cambiando 1, 2, 3. Entonces podemos escribir nuestra fórmula
para este determinante de la siguiente manera. Esta es la suma desde j igual a 1 hasta 3 de los productos. Menos 1 a la 1 más j. Este ya vimos que nos da el cambio de signo. Por A1j, vemos que aquí va a ir cambiando el índice segundo, que es el que hace el cambio en la columna, y multiplicado por el determinante con del menor A1j. Entonces, Profesora, sí. no entiendo qué es A1J. A1j se refiere a las componentes, o sea, a las entradas de manera general. Por ejemplo, este es A11, ¿no? Acá está en el arreglo matricial. A12 y A13. Esas son las tres componentes que se encuentran en la primera fila. Si observamos aquí, el índice de la fila se mantiene constante, que es el primero. Ajá. Y el índice de la columna va cambiando. ¿Cuál es el índice de la columna? Bueno, a este lo vamos a llamar J, porque J va cambiando. Entonces, una manera de referirnos a estas componentes es decir A1J, donde J cambia entre 1, 2 y 3. Entonces, es una manera de nombrar a cualquier elemento de esa primera fila. Si J va cambiando, por ejemplo, con J igual a 1 se produce la entrada A11. Con J igual a 2 se produce la entrada A12. Acá. Con J igual a 3 se produce la entrada A13. Eso me permite escribir a la expresión que ya definimos como determinante en una sola suma. Y la suma tiene que correr entre los índices que van cambiando. Aquí, ¿cuál va cambiando? Pues va cambiando J. Y el 1 se mantiene fijo. No sé si... Ok. Sí, Dani, gracias. Sí. Bueno, ahora esta forma de escribir el determinante nos va a ayudar a introducir la siguiente notación para determinantes más generales. Porque no basta con la descripción de cómo se obtiene el determinante, sino que necesitamos una forma ya matemática de representar a esa cantidad. Y aquí ya lo hemos logrado, ¿no? Con la notación de subíndices que denotan las componentes. Muy bien. Déjenme ponerlo aquí. Bueno, esta misma forma de obtener el determinante que hemos definido es equivalente, aunque pues ahorita no lo vamos a verificar, a realizar una serie de multiplicaciones a partir de este esquema, que es también muy famoso porque generalmente lo trabajamos en cursos básicos de matemáticas y a veces nos quedamos con la idea de que todos los determinantes se hacen a través de esta forma, pero no necesariamente. Bueno, la respuesta es que no, ¿verdad? Solamente algunos, que son estos arreglos matriciales de 3×3. Para realizar un determinante de 3×3, como lo hemos visto, podríamos usar una forma equivalente de esa expresión. Si hacemos todo este desarrollo que ya mencionamos antes, vamos a encontrar que ese resultado, esos productos, son equivalentes a lo siguiente. Voy a colocar a los elementos de la matriz A, que es a la cual queremos encontrarle su determinante. Al lado derecho, lo que haré
será reproducir la primera y la segunda columna. Vean, primera y segunda columna, ahí están. Ahora voy a efectuar distintos productos en diagonal. Voy a nombrar a tres, digamos, dos tipos de diagonal. Una que va hacia abajo. Ajá. Y si observan aquí, tienen, como escribimos dos columnas más, en todos los casos hay tres elementos. Hay tres elementos. Entonces aquí tenemos que seguir este orden para que pues se represente como debe de ser, ¿no? Y que no nos confunda. Si escribimos las columnas así chuecas, podríamos confundirnos y tomar un valor de otra columna. Observen que aquí al final de estas multiplicaciones o de estas líneas hemos escrito el signo de más. ¿Qué significa eso? Significa que el valor que resulte de multiplicar lo vamos a dejar exactamente igual. O sea, no se va a modificar para nada. Eso significa el más. La cantidad que nos resulte puede ser positiva o negativa. Lo importante es que al final ese valor se quede tal cual. Muy bien, ahora vamos a hacer tres productos más. Tres productos más que los vamos a indicar hacia arriba, ¿no? Aquí como si fueran unas flechitas hacia arriba. Y estas van hacia abajo. Ajá. El producto en diagonal invertida, cuando se obtenga, se va a multiplicar por -1 a cada uno de estos tres productos. Ya después haremos la suma de los valores, los tres valores que se obtuvieron aquí con los tres valores que se obtuvieron acá. Y el resultado es completamente equivalente a lo que hicimos antes. Pero vamos a comprobarlo con un ejemplo. Vamos a usar esta regla se conoce como regla de Sarrus. Y vamos a usar uno de los ejemplos para comprobar que así sea. Uno de los que ya hicimos, por ejemplo, el A. Entonces vamos a trabajarlo. Ahí está. Entonces, lo primero que nos indican es que necesitamos ampliar este arreglo rectangular a dos columnas más, que son las primeras dos columnas. Aquí es 1, 5, 0, 0, 1, 1. Vamos primero a efectuar los productos que van hacia abajo. Ahí están. Y el resultado lo vamos a sumar entre sí. Entonces vamos a ir escribiendo aquí el resultado de, vamos a dejarlo en azul, 1 por 1 por 2, 2, 0 por 1 por 0, sigue siendo 0, 3 por 5 por 1, 15. Ahora vamos a efectuar el producto con las otras constantes.
Muy bien, ahí están. Ahora vamos a hacer la multiplicación. 0 por 1 por 3, 0. 1 por 1 por 1, 1. 2 por 0 por 5, 0. Este determinante será entonces la suma de 2 más... Lo voy a escribir así por ahora, después ya no será necesario. 2 más 0 más 15 menos, en este caso pues solo hay un valor que es 1. Entonces los que están en color rojo se van a multiplicar por menos 1. Ya sea que quieran hacer primero el producto y después la suma entre ellos, o primero la suma entre ellos y después el producto, es igual. ¿Cuánto nos da esta cantidad? $16. 16, ajá. Que es el mismo 16 que habíamos obtenido. ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está. Es el mismo 16. Entonces, bueno, esto no demuestra nada, pero nos da una... nos da un indicio de que la expresión es correcta, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a aplicar la definición para un arreglo cuadrado de números general. En el caso anterior trabajamos sobre arreglos de 3×3, pero ahora la matriz A para esta siguiente definición es de tamaño n por n. Mismo número de filas que de columnas, es un arreglo matricial cuadrado. ¿Cómo vamos a definir el determinante de esta matriz A? Pues la vamos a definir usando el mismo renglón 1. En principio eso es lo que vamos a hacer. Con el mismo renglón 1 vamos a generar estos productos y al sumarlos obtenemos la cantidad que por definición pues es el determinante de A. Entonces vean que aquí la definición se ha extendido. Antes teníamos solo 3 términos, pero ahora tenemos n términos. ¿Qué es importante resaltar de aquí? La notación, por supuesto, pero el hecho de que esta expresión menos 1 a la 1 más j va a ir alternando los signos de los factores que están conformados por la componente i o la entrada y el determinante del menor. Entonces en el caso de un arreglo de 3×3 solo vamos a ver un cambio de signo, que es en el término en medio. Pero si por ejemplo avanzamos hasta, vamos a suponer un arreglo matricial de 4×4, ahí va a haber más de un cambio de signo. Vamos a hacer ahorita algún ejercicio para esta definición. Muy bien, bueno, vamos a ver si acá hay un ejemplo de 4×4. Si no, acá escribimos 1. No tengo ninguno ahorita. Ahorita hacemos. No lo guardé como imagen, pero... Vamos a buscar uno del libro
para aplicar nuestra definición. Muy bien, apliquemos ahora la definición anterior a este determinante. Más adelante, ya cuando veamos más resultados sobre este tema, vamos a decidir cuál es la ruta más conveniente. Por ahora, hasta donde llevamos, solo podemos usar las definiciones que nos han dado para determinante de, bueno, de 2×2, pues ahí no hay ningún cambio, pero de 3×3 o de 4×4. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. ¿Cuál fue el paso para llevar a cabo el determinante? Pues fijar nuestra atención en la primera fila, no en una, solo en esa primera fila. Y escribir el determinante en términos de sumas. Entonces la primera es 1, que multiplica al determinante que resulta de quitar la fila en donde está el 1 y la columna en donde está el 1. Y el arreglo matricial que resulte, pues de hecho este será el menor entre dos valores. Ok, 5, 2, 6, 1, 4, 2, 1. Ahí está el primer valor. Ahora vamos con el segundo valor. El segundo valor sigue estando en la misma fila, pero ahora en distinta columna. Recordemos que para la siguiente componente se alterna en signo. Aquí voy a escribir un más porque ya no me ocupo, pero en realidad el resultado está aquí. Entonces es menos porque este viene de la definición. La entrada de en esta posición, que es -1, por el producto, por el determinante que resulta de quitar la fila y la columna, que es 2, 6, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Ok, el que sigue pues es un 0. No importa lo que resulte del determinante multiplicado por 0, va a seguir siendo 0. Ok, el que sigue, ¿en qué posición está? ¿Cuáles son los índices que tiene el elemento 3? O sea, ¿en qué posición se encuentra? ¿En cuál? ¿En qué posición está este 3? A1, 4. Ajá, A1, 4. A1, 4, entonces debemos de colocarlo aquí. -1 a la 1 más 4.
1 más 4 es 5. ¿Y cuánto vale menos 1 a la 5? -1. Menos 1, muy bien. Eso significa que ahora el siguiente término tiene que multiplicarse por menos. Ajá. Entonces vean cómo se va alternando. Más, menos, más, menos. El primero y el tercero pues son los que se conservan en signo. El segundo y el cuarto se multiplican por menos 1. Entonces aquí está menos. Y ahora lo que resulte de la componente, pues ahí es 3. Y voy a quitar ahora la columna 4. La columna de la columna, perdón, de esa componente, ¿no? Entonces aquí está menos 3, determinante. Ajá, quito, déjenme moverlo. Uy, no, este no. Era este. No, era este. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el arreglo matricial que resulta? Pues es 2, 5, 2, 0, 1, 0, 1, 4, 2. Y ahora vean que nuestro determinante de 4 por 4 se redujo a determinantes 3 por 3. Esos 3 por 3 a su vez podrían reducirse a determinantes 2 por 2, pero pues no lo vamos a hacer así, simplemente vamos a evaluar a cada uno. Podríamos usar la regla de Sarro si quieren. Ok, entonces por favor realicen cada uno de estos determinantes y me dicen qué queda. ¿Vale? ¿Qué obtuvieron de la primera? 10. A ver, sería 5. 1. Muy bien, 10. Ajá. Le voy a llamar a este determinante de alguna manera. Le voy a poner aquí un delta para nombrarlo aquí sin escribir todo. Entonces el resultado de la primera
del primer determinante es 10. Del segundo determinante de este. 0. 0, muy bien. 0 por 1 pues sigue siendo 0. Ajá. Y del último, ese no lo tengo. Menos 6. Menos 6. ¿Los demás coinciden? A mí me salió 2. Para el último. Sí. Ah, pero ya el resultado que nos diste fue ya multiplicado. No. No, menos no, más. el compañero de antes. Sí, era 2 por menos 3 igual a menos 6. Ajá. Entonces el puro determinante les da 2, ¿no? Sí. Igual coincide con compañero. Ajá, al que le había dado 2, ¿no? Se refería al 2 del determinante. Entonces el resultado final para este delta es igual a 10 menos 6, es decir, 4. ¿Los demás coinciden en esos valores? Muy bien. Bueno, entonces, fíjese que aquí, pues en la definición, trabaja con un solo renglón, que es el renglón 1. Ajá. Vamos a dar una definición más. Ya definimos a qué se le conoce como menor. Ajá. El menor es el arreglo matricial que resulta de quitar la fila y la columna de la componente, a partir de la componente IJ. Pero también habrán, digamos que, o sea, si unimos el concepto de el determinante por el factor que le corresponde, porque el menor por sí mismo es el arreglo matricial. Ajá. Si a ese arreglo matricial le calculamos su determinante y si a ese determinante lo multiplicamos por el factor, ya sea 1 o menos 1, a esa cantidad completa la vamos a conocer como cofactor. Entonces, generalmente aquí lo que vamos a hacer es trabajar a partir de esta definición, ¿no? De cofactores. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos cofactores habrá? Pues igual, tantos como menores haya, que hay uno para cada componente. Ajá. Si la matriz es de 3 por 3, habrá 9 cofactores y habrá 9 menores. La diferencia entre menor y cofactor, ¿cuál es? El menor es una matriz y el cofactor es un escalar. El cofactor ya considera el determinante multiplicado por ese signo que a veces altera al producto, a veces no. Por ejemplo, vamos a hacer aquí nada más para
para que quede más claro aquí. Por ejemplo, si A es el arreglo matricial 2, menos 3, 5, 8, 3, 2, 0, menos 1, 1. ¿Cuál sería el cofactor 2, 3? ¿Dos? Ajá. 2, 2, 3. Entonces, 2, 3 significa que primero nos vamos a colocar en la posición 2, 3, ¿vale? Vamos a ver aquí dónde está la posición 2, 3. 2, 3 es fila 2, columna 3. En efecto, la componente que mencionaste es la correcta, está es el número 2. Ajá. Ahora, en esa posición, para construir su cofactor, lo que haremos será lo siguiente. Vamos a elevar menos 1 al exponente, que es la suma de los índices. La suma de los índices. ¿Cuánto es? 2 más 3 son 5, que viene aquí. Y vamos a multiplicar por el determinante que resulta de quitar del menor a 2, 3, que resulta de quitar la fila y la columna en donde se encuentra este elemento 2, 3. Eso significa que este determinante voy a quitar esto. Será el determinante de 2 menos 3, 0, menos 1. El cofactor no considera el valor de la entrada, o sea, de esa posición. Solamente considera el valor del determinante multiplicado por 1 o menos 1. Este menos 1 a la I más J solo tiene dos opciones: ser 1 o ser menos 1. En este caso, el menos 1 a la quinta nos da menos 1, que es menos 1 acá, y voy a multiplicar por el determinante, que resulta 2 por menos 1 menos 2, y 0 por menos 3 pues es 0. Por lo tanto, el cofactor 2, 3 es igual a 2. Como, bueno, en ese caso 2 no significa que sea el mismo 2 de aquí, ¿no? Ya lo calculamos y coincidió, pero no necesariamente será así. Estos cofactores son los que lo vamos a usar para ya la definición más general de determinante. A ver, por favor, para esta matriz. Profesora, Sí. entonces no siempre, o sea, el cofactor va a ser igual a por ejemplo, aquí 2 fue igual a 2. Ajá. No. O sea, no siempre va a ser así. No. Fue coincidencia. Fue coincidencia, pero no. De hecho, lo más general es que sea completamente distinto. Ok. Sí. Gracias. A ver, quiero que ustedes construyan o encuentren, mejor dicho, C12 y me digan cuánto vale el cofactor 1, 2.
8. Ajá, ¿cuánto te dio? Menos 8. Menos 8. 8, por ahí. Entonces hay resultados diferentes, ¿verdad? Vamos a ver. Menos 8 me salió. Menos. Menos 8. Sí, menos 8. ¿A los dos les quedó menos 8? Sí. Ajá, muy bien. Ahora vamos a, entonces a ver. C12 es menos 1 a la 1 más 2, que es 3, multiplicado por el determinante que resulta de quitar la fila y la columna de la posición 1, 2. La posición 1, 2 se encuentra aquí. Es fila 1, columna 2. Entonces, ahora vamos a mover este para acá. Este para acá. Y queda 8, 2, 0, menos 1. 8, 2, 0, menos 1. ¿Cuánto les dio? ¿Menos 2? Menos 8. Ah, es 1, perdón. Aquí. Menos 2. Sí, ya había dicho. Perdón. Este es 1. Por eso no me iba a quedar. Dije, creo que está el signo mal. Muy bien. Entonces, menos 1 al cubo es menos 1. El producto en la diagonal es 8. El producto invertido es 0. Por lo tanto, el cofactor 1, 2 es igual a menos 8. Muy bien. Ajá. Bueno, nos tenemos que ir familiarizando con los cofactores porque son estos los que van a ayudarnos a calcular tanto los determinantes como lo que vamos a definir más adelante, que es la matriz inversa. Quiero que regresemos a esta expresión para los cofactores y que hagamos un recuento de cómo son estas cantidades que acompañan al determinante del menor ij. Esta cantidad, que es menos 1 a la i más j, solamente tiene dos valores. O sea, puede tomar únicamente dos valores. Ajá. ¿Cuáles son esos dos valores? Esos dos valores son 1 y menos 1. Ajá. Entonces, esta expresión, cuando ustedes la evalúan, solamente puede tener cualesquiera de estos dos valores. Ajá. ¿Cuándo va a ser 1? ¿Cuándo será 1 esta cantidad? Cuando sea un número par Exactamente. El exponente, ¿verdad? Entonces, será 1 si i más j es par. Y será menos 1 si i más j es impar. Ajá. ¿Cómo va a ir alternándose este signo? Es a lo que quiero que lleguemos. Aquí voy a escribir un esquema. Voy a hacer un esquema en donde comenzaré con la entrada 1, 1. Por ejemplo, para la entrada, aquí recordemos que viene la 1, 1, la 1, 2, la 1, 3, la 1, 4 y así sucesivamente, ¿no? Aquí después tendríamos a la entrada 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo son i más j, por ejemplo, para la primera? 1 más 1 es 2, pero como 2 es par, el resultado de este factor será igual a 1. Es decir, la multiplicación se va a quedar igual. Ajá, no le va a afectar en nada. Y eso lo voy a simbolizar con el más. Después, para la siguiente componente, que es la componente
1, 2, ¿cuál sería el resultado de menos 1 a la 1 más 2? Negativo. Sería negativo, ajá, muy bien. Después 1 más 3, que es 4, es par, por lo tanto va a quedar 1 positivo. Lo voy a simbolizar con el más. Después 1 más 4 son 5. 5 es impar. Eso significa que el resultado será menos 1. Lo voy a representar con un signo menos. Acá abajo, 2 más 1 son 3. Entonces 3 menos 1 a la 3 es negativo. Menos 1. 2 y 2. 2 más 2 son 4. Pues este es par. Por lo tanto va a quedar un 1. Y así, si nos hacemos, si continuamos con el análisis, nos daremos cuenta que estos signos siempre se alternan. Ajá. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, exactamente. Ajá. Entonces, los valores por los que los factores que lleve el determinante del menor para construir el cofactor se va a ir alternando en signo dependiendo de la posición en la que se encuentra. Bueno, eso va a ser importante para la siguiente definición. Esta es simplemente la definición de determinante en términos de una suma, como lo hicimos para el renglón 1, ¿no? Nada más, déjenme ver, creo que esta ya la había puesto. Bueno, vamos con un resultado que es muy importante porque nos permite ampliar ahora sí la forma de calcular el determinante, y a partir de ese resultado se pueden obtener otras propiedades. Bueno, a ver, espero que por acá lo logren ver, pero vamos a tratar de hacer más grande. Bueno, este resultado, que está escrito en forma de teorema, nos dice que la manera de calcular el determinante como se definió es completamente equivalente si nosotros cambiamos de fila o incluso de columna. Esto es que sigamos el mismo procedimiento, pero en vez de hacerlo en la fila 1, lo hagamos para cualquier otra fila. Y el resultado va a ser equivalente, con la misma idea, ¿no? Aquí pues ya más, bueno, o sea, tiene la misma estructura. Cada uno de los factores es menos 1 a la i más j por a y j por el determinante que resulte. Y este es uno de los resultados pues más importantes en el tema de determinantes, porque nos permite justamente esa selección de dónde yo quiero hacer la expansión para los cofactores. ¿Dónde conviene? Conviene usar filas o columnas que tengan más ceros, porque al efectuar el producto de 0 por cualquier otro valor, ¿sí ven? Sí siguen viendo ahora mi pantalla. Entonces,
aquí ya la suma puede darse en cualquier fila. Ajá. Y bueno, eso se le conoce como expansión por cofactores a lo largo del 10º renglón, o se puede usar también una columna. Vamos a ver cómo, a partir de la definición y de este teorema, podríamos hacer un determinante por una ruta mucho más corta. Déjenme buscar un ejemplo para poder cotejar nuestro resultado. Bueno, aquí usamos la fila 1 solamente para ilustrar el teorema. Quiero que hagamos este ejercicio, pero ahora usando cualquier otra fila o cualquier otra columna. Y vamos a hacer acá entonces el ejemplo. Muy bien, vamos a seleccionar otra fila. Ya hicimos este ejercicio usando con la definición que originalmente nos dieron, pues la fila 1. Pero ahora hagamos el determinante usando cualquier otra fila con el mismo procedimiento. Entonces seleccionen una fila o columna y díganme cuál quieren que trabajemos. Elijan una fila o columna y díganme cuál quieren que trabajemos. ¿Solo una? Sí, solo una. No, cero. Ajá. Digo, cero. Nómbrame una Cero, fila, uno. una fila que no sea la fila 1 porque esa ya la trabajamos. Una fila o una columna. La 2. ¿Fila 2 o columna 2? Columna, ok. Entonces vamos a trabajar con la columna. Con estos elementos. Ajá. Y vamos a usar vamos a trabajar con el mismo procedimiento en cada uno de los elementos. Entonces vamos a comenzar con el elemento 0. El elemento 0 no va a aportar ningún valor porque vamos a multiplicar 0 por el determinante que resulte. Pero aún así lo voy a escribir. Aún así lo voy a escribir, solamente para ir con la secuencia. Entonces voy a ir por cada uno de estos tres. El primero sería más menos. Entonces sería menos 0 por el determinante que resulta de quitar fila y columna, que es 5, 1, 0, 2. Ahí está. Después, como voy a continuar sobre la columna, me paso al siguiente elemento, que es el 1. Para esto, observen que aquí yo ya había colocado el menos de el elemento que está en esta posición 1, 2. ¿Por qué? Pues porque recuerden que en esta posición vamos a tener un signo menos que indica que el resultado se va a multiplicar por menos 1. Entonces, esta forma de alternar los signos pues se va a ver reflejada ya aquí.
más, menos, más. Entonces aquí tendría más, menos, más, menos. Entonces, si aquí es más, si le corresponde más, voy a poner así más y el valor que tenga, ya puede ser positivo o negativo. En este caso es positivo, es un 1. Quito la fila y la columna y me quedo con el arreglo matricial 1, 0, 0, 2. Ya terminé con la componente 2. Ahora vamos con la última. Bueno, con la segunda componente pues de esta columna. Vamos con la última componente, que es 1 también. Entonces, si se les olvida si alterna o no en signo, pueden hacer varias cosas. Pueden hacer, por ejemplo, ¿cuál es el...? Uy, no vi. Pueden hacer... yo casi siempre lo que hago es lo siguiente. Comienzo con más y voy siguiendo una ruta hasta llegar al valor que me interesa. Ahí está. Entonces, por ejemplo, más, menos, menos. Ok, le corresponde menos. Eso significa que el siguiente se va a restar. Quito fila y quito columna y me quedo con el arreglo 1, 3, 5, 1. Como dijimos, el primer valor no aporta nada, es 0. Veamos ahora qué ocurre con el segundo. Profesor, en el segundo no sería 1302. ¿En dónde? ¿En dónde? En el... ¿Aquí? Ajá. Sí, ¿qué puse? Ya me estoy durmiendo. Acá. Gracias, sí. Está mal lo que escribí. Tres nada más, ¿no? Aquí está el 3. Es el que me equivoqué. Ajá, 1, 3, 0, 2. Gracias. Muy bien. Y finalmente 1, 3, 5, 1. Gracias, está bien. Muy bien. Ahora, el producto entonces de la diagonal nos da 2. El producto invertido 0. 2 por 1 pues es 2. Menos. Ahora 1 por 1 es 1. Menos 5 por 3, 15. Menos 15 por menos 14 por menos 1 son 14 y 2, 16. Ajá. Entonces el resultado es el mismo, ya sea usando la fila 1 o la columna 2, pero de hecho se puede verificar que también va a dar igual si usamos cualquier otro renglón o cualquier otra columna. ¿Qué renglones conviene usar? Pues conviene usar renglones que tengan más ceros, porque esos para ellos no es necesario hacer el determinante. No importa lo que resulte con el determinante, el resultado será 0. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? El día de ayer cargué la tarea en Gradescope ya algo tarde. Entonces la puse para que pudieran cargarla también hoy durante el día. Me parece que cierra a las 11, entonces todavía hay tiempo. Porque ya la cargué muy próxima a la entrega. Entonces si no la han entregado, pues déjenla ahí por favor para que quede el registro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, cuídense mucho.
y nos encontramos la siguiente clase. Gracias. Bye. Gracias, profesora. Cuídense. Bye bye. Gracias, Bye, profesora. que estén bien.